Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 11 Tegualda de Ñuñoa presentan Conexión Patrimonial, Voces y Lugares de Ñuñoa, un espacio de difusión ciudadana para poner en valor patrimonial los hitos ñuñoínos con las voces de sus protagonistas. Este es un proyecto del Gobierno de Santiago financiado a través del Fondo Comunidad Activa y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano. Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Patrimonial, Voces y Lugares de Ñuñoa, a nuestro capítulo número 4 en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. En este capítulo número 4 vamos a conversar sobre memoria, patrimonio y territorio, Estadio Nacional y José Domingo Cañas en Ñuñoa. Como siempre, Verónica Araya y Jaime Lepe, órdenes desde Valdivia. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, gusto saludarlas y saludarlos. Este es un proyecto del Gobierno de Santiago y financiado a través del Fondo de Comunidad Activa y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano de la Junta de Vecinos número 11 de Tegualda. Este programa todo lo pueden escuchar, ver y oír gracias a nuestra productora general Carla Díaz, producción digital Alexis Gaete, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonido José Rojas y fotografía Gladys Baez. Así que para comenzar, pongámonos en contexto, Jaime, para hablar sobre este tema tan importante. Según la UNESCO, ojo, cualquier reflexión sobre memoria y patrimonio de derechos humanos en general conviene hacerla a partir de una idea central. El patrimonio no es solo herencia material del pasado, sino una práctica social del presente. En el caso de los derechos humanos, los lugares de memoria surgen de experiencias y de violencia estatal recientes y traumáticas, lo que su valor patrimonial no descansa en la antigüedad ni en lo monumental, sino en su capacidad de hacer visible lo que fue negado, de producir conocimiento crítico y de sostener compromisos éticos hacia el futuro. Jaime. Así es, Verónica. La memoria patrimonial de derechos humanos, en el caso de Ñuñoa, se constituye a partir de la preservación y resignificación de estos sitios asociados a la violencia política y la dictadura cívico-militar, como lo fue el Estadio Nacional y la Casa José Domingo Cañas. Estamos viendo la posibilidad de articular esta historia, ¿no es cierto?, de la violación de los derechos humanos como una experiencia y como parte de la comunidad de Ñuñoa. Es imposible que estas experiencias y esta memoria no estén presentes en las nuevas comunidades de Ñuñoa. Sí, para saber más sobre esto está con nosotros Marta Cisterna, directora ejecutiva de Casa Memoria José Domingo Cañas. Gracias, Marta, por aceptar nuestra invitación. Y también está nuestra querida amiga Vali Kuzman, de Memorial Nacional, Estadio Nacional. ¿Cómo está? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación que ustedes me hacen. No, gracias a ustedes. Chiquillas, para comenzar, lo primero que queremos preguntar. Hoy entendemos el patrimonio no solo como una herencia del pasado, como lo dije recién, sino como una construcción social del presente. ¿Cómo se traduce esta idea en los sitios de memoria en Ñuñoa, particularmente en el Estadio Nacional y en José Domingo, al contrario, José Domingo Cañas, Estadio Nacional? Comenzamos con usted, amiga. Ya. ¿Qué crees? Dame tú la idea. ¿Cómo se traduce esta idea de sitios de memoria en Ñuñoa? ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo lo percibe? Sinceramente, yo no estoy participando activamente, pero sí soy una de las personas que se inició el trabajo de memoria a nivel del país, lógicamente por ser de Santiago y estar en el Estadio Nacional en un sitio amplio en donde podíamos participar muchas personas, es que se inicia este tema de conseguir, ubicar, practicar, solicitar todo lo que pudiera ser posible para empezar a trabajar, estoy hablando en pasado, empezar a trabajar la memoria histórica del país. Perfecto. ¿Marta? Sí, a ver, esto yo creo que se traduce en la necesidad de levantar el trabajo de memorias en plural
de lo que significó el terrorismo de Estado en nuestro país y en particular en la comuna de Ñuñoa, donde están estos dos sitios, ¿cierto? Tanto Wally, que bueno, es una de las compañeras, ¿cierto?, que inicia la recuperación de sitios de memoria, y en concreto el Estadio Nacional, ¿cierto?, que fue un sitio tan grande y tan complejo, ¿no? Yo soy testigo del trabajo de la Wally en ese proceso de recuperación, y nosotros en José Domingo Cañas, que en el año 95 partimos también esta lucha por recuperar este patrimonio material e inmaterial, porque está el patrimonio material, ¿cierto?, que es el sitio, que en el caso de José Domingo Cañas fue destruido, pero igual estamos frente a una memoria situada, una memoria que se sitúa en ese espacio territorial, pero también está otra memoria, que es la memoria de las y los vecinos que conviven durante la dictadura con estos dos espacios, ¿cierto? Por un lado el estadio como un gran campo de concentración, y por otro lado con lo que es ahora José Domingo Cañas, pero que es un cuartel, ¿cierto?, de secuestro, tortura, exterminio de la DINA, que está asociado además a muchos otros espacios que la DINA y posteriormente la CNI ocupa en un territorio acotado, como lo es Parque Bustamante, Irarrázaval, Grecia y Macul, que es un territorio que hemos investigado, donde hay más de 20 lugares que fueron usados por la dictadura. Entonces, esta memoria tiene que ver con relevar esto que nos pasó como sociedad. O sea, creo que hay que sacar un poquito la idea de que es algo que ocurrió solo en ese lugar. Claro. Porque lo que pasó en estos lugares nos impactó a todas y a todos. Claro. ¿No? Un poco para entender el terrorismo de Estado. Perfecto. Jaime. Wally, me gustaría que tú nos pudieras recrear cómo se fue constituyendo, cómo se fue creando, cómo se fue recreando, especialmente para quienes hoy día visitan, ¿no es cierto?, el Memorial del Estadio Nacional. ¿Cómo ustedes hicieron los primeros trabajos, las primeras labores? ¿Cómo llegaron a lo que hoy día conocemos como este sitio de memoria del Estadio Nacional? Bueno, nosotros como exprisioneros políticos nos organizamos y al empezar a trabajar orgánicamente con exprisioneros de todo el país, cada sitio empezó a entregar una idea de cómo empezar a trabajar, cómo lograr que estas cosas no pasen por alto, y que cualquier otra persona, o sea, otras organizaciones que no tienen nada que ver con nosotros, estaban ganando espacios para hacer que Chile no había pasado nada y que todo estaba muy bonito. Y afortunadamente tuvimos la suerte de conectar, se conectaron con nosotros desde el Ministerio ahora ya ni me voy a acordar qué ministerio era. Ministerio del Interior, claro, sí. Ahí estaba el señor Ruiz Tagle. Sí. Y encuentro yo de que una persona como Ruiz Tagle de derecha fue el mejor colaborador que tuvimos. Nos ayudó a conquistar, le pedimos tal cosa, nos decía que sí, no, le pedíamos otra cosa y nos decía que sí, y cuando le pedimos las tribunas, para que quedaran las tribunas tal cual, claro, él encontró que ya estábamos pidiendo demasiado, pero la verdad es que dijo que él no se podía negar, y yo le agradeceré todo el tiempo del tiempo que me queda, de haber tenido la suerte de encontrar una persona que fue de alguna manera, se me va la idea de que él reconoció lo que había pasado, siendo él de derecha, él lo reconoció y de alguna manera nos colaboró en hacer todas estas cosas que empezaron al comienzo, como fue el mismo estadio, de lograr que quedaran las graderías. Hay algo que, tomando esta historia, ambas sitios están insertos en barrios vivos. Sí. Barrios vivos, estamos hablando de comunidad, grupos sociales, ¿cierto? Y no están aislados del tejido urbano. ¿Qué significa que estos espacios marcados por la violencia convivan directamente con escuelas, viviendas, comercio, vida comunitaria?
A ver, eso significa que así opera el terrorismo de Estado. O sea, el terrorismo de Estado no está oculto. Justamente para poder ejercer el terror tienes que estar inserto en territorios donde seas visible. En el caso de José Domingo Cañas, habían casas colindantes con el espacio, además de colegios, ¿cierto? Además de iglesias. Y lo que ocurre ahí es que el sitio marca una presencia en un territorio que genera el miedo en la población, pero que también genera la resistencia, en el sentido de que, por lo menos en nuestro caso, las vecinas y vecinos que tienen temor de pasar por ese lugar, que no transitan por la vereda donde está la casa de tortura, guardan en su memoria lo que sucede, y cuando llega la democracia son las personas que se organizan. En José Domingo Cañas es un sitio que se recupera gracias al vecindario, porque la primera organización de recuperación del sitio son las vecinas, mujeres. Son vecinas que viven frente a José Domingo Cañas y que arman el primer grupo para la recuperación del espacio. Van a llegar a ese grupo un colectivo que se llamó CREA, un grupo de estudiantes secundarios que eran en su mayoría del Liceo Manuel de Salas. Y este grupo, conformado por vecinas y estudiantes secundarios, son quienes van a contactar a familiares, en este caso a Laura Moya, tía de Lumi Videla, que fue asesinada en este lugar, y quienes la van a invitar a ser parte de este colectivo, y esto hace que se incorporen después las agrupaciones de derechos humanos históricas como la FDD, la FEP, ¿cierto? Y organizaciones de derechos, CODEPU, que participan en ese momento, y este movimiento empieza a crecer. Pero es interesante pensar, y estoy pensando en Patrimonio y Barrio, que en el caso de José Domingo Cañas es el vecindario el que dice: esta memoria también nos pertenece, porque es el vecindario el que escucha las sesiones de tortura, porque los gritos se escuchan en el barrio. La música estridente, porque el vecindario ve cuando llegan las camionetas blancas de la DINA y bajan personas. Por lo tanto, el vecindario es víctima, el vecindario es testigo, pero el vecindario también solidariza y resiste, y cuando se puede actuar, el vecindario actúa. Perfecto. Jaime. Sí, quería preguntarle a Vali, bueno, el Estadio Nacional es significado como una violencia masiva, obviamente a nivel nacional, y José Domingo Cañas podríamos decir que es una violencia clandestina. ¿Ya? ¿Cómo conviven estos dos memoriales en la comunidad de Ñuñoa, a tu juicio, Vali? Oye, yo no te paso la pregunta a ti, que participan más. Yo diría que Wally, yo diría que son complementarios. ¿Sí? Cuando tú estabas a cargo del Estadio Nacional, ¿cómo era nuestro trabajo? ¿Te acuerdas? Mira, la verdad es que debo confesarte que muchas cosas se me están olvidando. Yo lo sé. Y por más que peleo con mi memoria, de pronto me tengo que resignar. Pero que bueno, pues estoy tan contenta de estar sentada aquí, porque aquí tengo una que me sopla todo lo que tengo que hablar. Pero ¿cómo era esa relación? Ustedes lograron trabajar juntas en un minuto. ¿Cómo lograron unirse? Pero ya cuando ya habíamos hecho muchas cosas. Ya, pero lo importante es que el trabajo en equipo funciona, ¿no? Funciona. Ya. Yo creo que los expresos políticos o familiares de expresos políticos se comportaron de una manera tan importante, tan interesante, tan espontáneo su trabajo, pero comprometido en colaborar de las cosas que teníamos que hacer. Porque cuando se organiza, por ejemplo, la agrupación de exprisioneros y prisioneras políticas, y de pronto nos dan una posibilidad que en un rinconcito de un subterráneo nos prestaran en el Estadio Nacional para reunirnos. Y bueno, entonces ahí empezaron a crecer las ambiciones de que ya el pedacito era muy chiquitito y que esto era otro y lo demás allá. Y bueno, afortunadamente los dirigentes del estadio, políticos, ¿verdad?, de lo que era parte del Estadio Nacional, como un lugar de deporte nacional y el principal del país,
tuvimos la suerte de que nos encontramos con 2 o 3 caballeros, que fueron caballeros. Yo le guardo un agradecimiento tan grande de que ellos nos preguntaban qué más podían hacer, afortunadamente, esos pasos que empezamos a realizar para entrar al Estadio Nacional, yo creo que es la parte de mi vida en que me he sentido tan feliz de haber participado en una organización de derechos humanos, en una organización de exprisioneras y prisioneros políticos, en que hemos dejado, todos estos compañeros juntos, hemos dejado un legado, un maravilloso legado, y ahí están las graderías que no se tocan, que no se tocarán nunca, que mientras exista el Estadio Nacional ahí va a estar presente, va a estar el recuerdo de todo lo que pasó en Chile en esas épocas de que había una decisión del exterminio de los del ciudadano. Como todos comunistas, todos eran comunistas. Bueno, por el solo hecho de pensar distinto. Vecinos de Ñuñoa fueron testigos, como usted ya lo dijo, en muchos casos parte activa de estas redes de apoyo. ¿Qué rol cumple entonces hoy la comunidad barrial en sostener viva esta memoria y transmitirla a las nuevas generaciones? A ver, la comunidad barrial yo creo que de alguna manera protege el espacio, protege las intervenciones que se hacen en el espacio, la comunidad ingresa al sitio, es parte, el sitio es parte del barrio, de la vida del barrio, por lo tanto, si un vecino, una vecina salió a pasear a su mascota, puede pasar un rato al sitio de memoria o ir a las actividades que se realizan, por ejemplo, en el lugar. Perfecto. Entonces la comunidad es parte y nosotros también somos parte de esa comunidad, ¿no? Donde confluyen múltiples memorias. Y donde rescatamos memorias. Este 2025 tuvimos visitas de Club de Adultos Mayores de la comuna de Ñuñoa. Y ahí nos explotó un poco la cabeza porque empezamos a rescatar memorias que desconocíamos de nuestras vecinas y vecinos, y hemos estado explorando cómo la tercera hora en ese momento vivió el golpe de Estado en concreto, y eso nos hizo tener perspectivas diferentes. Tener un relato de primera persona es bastante distinto. Jaime. Sí. Marta, no puedo dejar de preguntarle ¿cómo logran ustedes financiarse para poder sobrevivir y, por supuesto, tener las puertas permanentemente abiertas a la comunidad? Me imagino que también junto con los adultos mayores, los colegios, los escolares, etcétera. ¿Cómo es la situación actual de José Domingo Caña? La situación actual es muy compleja, al igual que la situación de todos los sitios de memoria en este país. Chile no ha tenido una política pública de memoria que garantice la sostenibilidad y el resguardo de los sitios de memoria. Todos los sitios, voy a hablar por todos los sitios de memoria, no lo quiero particularizar en José Domingo Cañas, porque es una situación a nivel nacional. No existe una ley que reconozca la existencia de los sitios de memoria. La categoría sitio de memoria en Chile no existe legalmente. No existe una ley de sitios. Ahora el Ejecutivo presentó ahora, que está terminando su periodo, presentó un proyecto de ley de financiamiento de sitios. Pero la forma de acceder a recursos que tenemos los sitios de memoria es mediante la concursabilidad. Se nos obliga a concursar con nuestros pares, a competir con nuestras organizaciones hermanas para poder acceder a algún fondo. La ley que presenta el Ejecutivo vuelve a instalar, o sea, ahora se va a instalar por ley, si es que esa ley se aprueba, la concursabilidad, porque esa ley establece un fondo basal, pero para trabajar, por ejemplo, un archivo, que es muy relevante, el archivo, porque los sitios de memoria somos evidencia de lo que fue el terrorismo de Estado. Si queremos trabajar un archivo, vamos a tener que concursar y competir con otros sitios. Y hay sitios de memoria en nuestro país que no tienen ningún recurso para funcionar. Los sitios que hemos accedido a algún fondo, en nuestro caso un fondo basal mínimo, que nos permite solo el pago de cuentas,
pero hay sitios que no tienen nada, tienen 0. Ahora, ustedes me preguntan cómo vamos a sobrevivir o cómo hemos sobrevivido a fuerza de resistencia, a fuerza de personas voluntarias, profesionales que entregan su tiempo. Cuando accedemos al concurso logramos contratar por un periodo de tiempo y de hecho en este momento nosotros lanzamos esta semana una gráfica que está en nuestras redes sociales donde explicamos la situación de José Domingo Cañas y de los sitios. Porque objetivamente este 2026 no tenemos cómo contratar profesionales para mantener el archivo del sitio de memoria, para recibir a las visitas. Nosotros este año tuvimos más de 5.000 estudiantes en el sitio, el 2025, pero para el 2026 no tenemos profesionales para recibir a estos jóvenes y adolescentes. Perfecto. Entre otras áreas, ¿no? Pero es importante entender el sitio como evidencia. Perfecto. Quedó pasada ahí el dato. Sin querer queriendo se entregó esa información para que lo escuchen, ¿cierto? Nuestro representante. Vali, el patrimonio no habla por sí solo, ¿cierto? Somos nosotros quienes decidimos qué recordar. Desde su experiencia, ¿qué le podemos decir a estas nuevas generaciones para construir un nuevo Ñuñoa, un nuevo Chile, una nueva convivencia? ¿Qué le puede decir usted a estas nuevas generaciones? Mira, la verdad es que como yo estoy muy alejada de todo eso, de todos esos lugares, es solamente lo que yo siento como persona. Ya no me atrevo a hacer a veces entregar alguna idea porque no nos pescan, ya somos muy viejas. Pero con su experiencia y con todo lo vivido, con todo lo que usted vivió, ¿qué mensaje le entrega a estas nuevas generaciones en un país que está bastante polarizado y que al parecer el tema de la historia queda guardado en el baúl de los recuerdos? ¿Qué le dice usted desde su experiencia? Bueno, de mi experiencia sería de que todas esas personas que han logrado tener un pensamiento sobre los hechos que han pasado durante todos nuestros tiempos, de la gente de nuestra generación quedamos muy poquitos, ya vamos quedando muy poquitos. Y muchos ya no quieren participar, se sienten que los tratan mal, la verdad es que hay algunas cosas que siendo compañeros, unos jóvenes, otros viejos, lo de nosotros, a mí no me ha tocado tanto, pero un poquito por ahí. Es que a los viejos ya no nos hacen caso, encuentran de que está pasado de moda lo que nosotros podríamos proponer, entonces estamos todos aislándonos de eso. Pero usted, ¿qué les puede decir ahora que está frente a un micrófono, que está en un medio de comunicación y que la gente la pueda escuchar? ¿Qué puede decir? Me encantaría que esta gente joven nos invite de vez en cuando a que conversemos, a que hablemos, en que no vamos a hacer los viejos que vamos a ir a puro llorar y a decir tal o cual cosa, no. Nosotros tenemos muchas posibilidades de entregar el conocimiento de cómo se organizó realmente y no de que anden, que se inventen cosas. O que simplemente ahora lo que sirve es lo que está haciendo la actualidad en el quehacer. Y entonces, por eso nosotros nos quedamos sin medio ni dónde ubicarnos. Perfecto. Estamos, Jaime, nos están avisando que estamos listos en el tiempo, así muy que bien. Queremos darle las gracias, ¿cierto?, a Marta Cisterna, directora ejecutiva de Casa Memoria José Domingo Cañas. Gracias, Marta, por acompañarnos. Y Vali Kuzman, ¿cierto?, un abrazo gigante a nuestra Vali de Memoria Nacional, Estadio Nacional. Así que un abrazo, gracias por estar acá y habernos acompañado. Gracias. Jaime, nos vemos la próxima semana en otra conexión patrimonial, ¿cierto? Así que un abrazo gigante. Chao, chao, que estén muy bien. Sí. Que estén muy bien, muy bien, muchas gracias. Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 11 Tegualda de Ñuñoa presentaron Conexión Patrimonial, Voces y Lugares de Ñuñoa, un espacio de difusión ciudadana para poner en valor patrimonial los hitos ñuñoínos con las voces de sus protagonistas. Este es un proyecto del Gobierno de Santiago financiado a través del Fondo Comunidad Activa y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano.